Bueno, entonces vamos a retomar. No se olviden poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia, por favor. Y vamos a esperar a que se conecten uno o dos compañeros más. Un par de minutitos para retomar donde nos hemos quedado, terminar y a ver si podemos empezar a hacer el trabajo o en su defecto avanzar el tema número 3, ¿no? Entonces, esperamos un minutito más y continuamos. Entonces vamos retomando de donde nos hemos quedado, ¿no? Estábamos viendo las características de las finanzas, ¿no? Y ya habíamos visto de las públicas que atienden el bienestar social o el interés colectivo, las corporativas, que lo que quieren hacer es generar valor, sacrificando una liquidez inmediata por un beneficio futuro que siempre es improbable, ¿verdad? Y por lo general estas inversiones, como dice, se hacen a largo plazo, ¿no? Tomando un ejemplo en las entidades de intermediación financiera, no tenemos eh, el DPF, por ejemplo, ¿verdad? Donde yo voy, sacrifico mi liquidez inmediata y le otorgo por un plazo determinado de unos 5 años o más al banco esa liquidez. Lo que hago es dejar mi dinero, en otras palabras, ¿verdad? Y me comprometo mediante el contrato entre la entidad de intermediación financiera y yo a no retirar ni un centavo del dinero hasta que se cumpla el plazo establecido en el contrato. Y una vez se cumple el plazo establecido en el contrato, la entidad de intermediación financiera me va a permitir retirar todo el dinero conjuntamente con los intereses pactados, que son mucho más altos que una caja de ahorros y más altos incluso que una cuenta corriente, ¿no? Y bueno, eso porque tú le permites tener más dinero al banco para poder invertir, ¿verdad? Y ese dinero va a poder invertirlo y reinvertirlo durante el plazo que dure el contrato y va a generar más utilidad y luego te lo va a devolver y te va a pagar los intereses que han pactado en el contrato de depósito a plazo fijo. Porque todo es contrato con las entidades de intermediación financiera. No hay nada que se haga de palabra o que no esté contenido en un acuerdo firmado, ¿no? Entonces, esa, el banco también participa de otras inversiones, ¿verdad? De sus fondos de inversiones, como la banca SAFI que estábamos diciendo, ¿no? Y
agarra el capital social conjuntamente con el dinero de los ahorristas y también, aparte de darlo en préstamo, lo invierte eh, en lo que en lo que sea que esté participando el banco, ¿verdad? Acciones de Cobose, acciones de Burger King, acciones de Cinecenter, acciones de Favose, ¿no? Para poder generar más utilidad. Y luego viene el cierre de gestión y se calcula la utilidad. Y de esa utilidad una parte se distribuye entre los socios. Y otra parte se reinvierte para generar mayor valor, ¿no? Y es así como funciona también bueno, el banco como sociedad comercial y las otras sociedades comerciales también. Y las finanzas privadas que atienden necesidades de índole privado de una persona o un número determinado de personas. Entonces, en resumen, podríamos decir que la actividad financiera del Estado lo representa el conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan en la realización de ingresos y gastos públicos. Y además se concreta en las decisiones instrumentales mediante los programas de ingresos y gastos que se llama presupuesto. Pero cuando hablamos de la actividad financiera corporativa, ¿verdad? Estamos hablando del conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan para generar mayor valor y crear utilidad para la empresa, ¿no? No para la atención de necesidades públicas, ¿no? Para generar mayor valor en la entidad de intermediación financiera, ¿no? Ahora, unos puntos que se diferenciales entre las finanzas privadas y perdón, las públicas y las corporativas es que en las públicas uno es ejecutado por un organismo público, ¿verdad? Siempre hay gasto público mediante una institución pública, pero cuando hablamos de las finanzas corporativas, como las del banco, siempre es ejecutada por una persona privada. Si bien es una persona jurídica, es una persona privada, ¿verdad? Es una ficción que actúa mediante representantes, pero dentro del derecho privado, ¿no? Entonces, mediante sus representantes, hace negocios jurídicos, contratos y otros, ¿verdad? Que generan utilidad con carácter privado, ¿verdad? Y se preocupa de generar más y más utilidad. Ni siquiera de atender las necesidades de sus socios, ¿verdad? Porque ¿qué le importa que se enferme el gerente? Pues ya tiene seguro, pero no va a sacrificar su liquidez para hacerle atender, ¿no? Ahora, se somete al principio de legalidad. Obviamente que en la creación y el ejercicio de la intermediación financiera, siempre está sometido a la ley, ¿verdad? A las leyes de carácter público cuando se refiere en su relacionamiento con el Estado, o sea, cuando tiene que cumplir los requisitos para establecer la entidad de intermediación financiera y con él cuando eh, tiene contacto con el ente regulador que sería la ASFI. Y con los particulares también se rige por el principio de legalidad porque se atiende a las normas del derecho privado, como el Código Civil, Código de Comercio, Procedimiento Civil, que ya habíamos mencionado, ¿no? Donde más o menos se establecen las obligaciones, la noción del interés, los contratos, partes esenciales, ¿no? Ejecución, procesos monitorios ejecutivos en la ley 439. Y además es de carácter cíclico la actividad financiera, ¿verdad? Si yo ejerzo la actividad de intermediación financiera todo el año, toda la gestión, la siguiente gestión, voy a volver a procurar recursos del ahorro para volver a prestarlos. Y la subsiguiente gestión lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque esa es mi actividad principal. Entonces es de carácter cíclico, ¿no? No es intermitente ni extraordinario, ¿no? Es más bien ordinario, ¿no? Entonces estas finanzas del banco, las finanzas de las entidades de intermediación financiera, como de otra sociedad comercial, cualquiera, ¿no?
no tiene intención solidaria, no persigue un fin social, sino persigue un fin comercial, que es obtener la utilidad por el proceso de intermediación financiera, pero no solamente presta y recibe ahorros, ¿verdad? El banco te fracciona, el banco eh, cambia divisas, el banco cobra servicios básicos, ofrece seguro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, boleta de garantía, garantía del primer requerimiento, adendas de contrato y todo que hace, eh, bueno, que lo hace no por buen samaritano, sino para obtener una comisión y en definitiva obtener más utilidad. Pero no es su actividad principal, ¿verdad? La actividad principal es la intermediación financiera. Y con la intermediación financiera es que se genera la mayor parte de la utilidad, ¿no? Como habíamos dicho, existen otros procesos, ¿verdad? Aparte de estos ya mencionados como eh, el fraccionamiento, la venta de divisas o la compra-venta de divisas extranjeras y otros, ¿verdad? Que generan utilidad. También existe otra actividad derivada del incumplimiento del contrato de préstamo. Se llama proceso judicial monitorio ejecutivo, que está en la ley 439, y es el proceso por excelencia para cobrar las deudas que tienen carácter patrimonial con una cantidad líquida y exigible que se establece como base de la demanda, ¿no? Y además tiene que estar el plazo cumplido y otros requisitos que los establece de manera expresa la ley 439, que es nuestro Código Procesal Civil, en actual vigencia, ¿verdad? Porque antes era otro, antes del 2014, ¿no? Y bueno, estos elementos de la actividad financiera del Estado identifican necesidades, servicios, gastos y recursos, pero también las corporaciones como el banco tienen necesidades, ¿verdad? Tienen necesidad de inversión, tienen necesidad de prestación de servicios, tienen necesidades de establecer nuevas sucursales, de informatizarse, de ofrecer mayor seguridad, ¿no? Entonces, toda la prestación de servicios, atención de estas necesidades de orden corporativo, tiene que ver también con la disposición de capital o de recursos económicos para satisfacerlas de la mejor manera y así poder ofrecer al usuario financiero eh, más ofertas más atractivas que van más allá, tienen otras facetas que solo el interés, ¿verdad? Porque cuando yo elijo un banco, no lo elijo por el interés que me ofrece, ¿no? Lo elijo por otras cosas, porque tiene varias sucursales o cajeros automáticos, no hay fila, atienden rápido, ¿verdad? No es muy burocrático. Bueno, luego están los servicios públicos, pero en lo corporativo estarían los servicios que presta la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? No solamente las operaciones activas o las operaciones pasivas, ¿verdad? Sino todo el conjunto y la gama de servicios financieros que presta el banco, aunque los principales sean las operaciones activas y pasivas, es decir, eh, otorgar préstamo y recibir dinero en ahorro. Como ya habíamos dicho, las operaciones pasivas se tratan de captar recursos y las operaciones activas se trata de colocar el capital en préstamos o inversiones. No, también genera gastos, ¿verdad? Eh, Tengo que pagar servicios, tal vez alquiler, si no es una propiedad del banco donde está ejerciendo, seguridad, ¿verdad? Tengo que contratar, tengo que reclamar judicialmente y eso me va a hacer gastar en abogado, ¿no? Entonces, si bien existe en gasto público, también existe un margen de gasto corporativo o privado también para poder ejercer la actividad principal, que en este caso sería la intermediación financiera, ¿no? Mediante las entidades de intermediación financiera que están habilitadas como tal por la ASFI. Porque poner un banco no es como poner una tiendita, no está librado a todo el mundo, solo aquellos que cumplan esos estrictos requisitos que la ASFI nos impone, ¿no? Y para realizar todo esto,
necesito recursos, ¿no? El Estado necesita recursos públicos, pero el banco necesita recursos corporativos o de la sociedad comercial. Esto se obtiene de la utilidad que genera el ejercicio de la actividad y de los aportes, ¿no? De los socios. Entonces, los recursos con los que cuenta le permite atender necesidades, prestar servicios financieros, ¿verdad? Ejercer gastos. Entonces, estos recursos pueden ser tanto en el ámbito público como privado, ordinarios y extraordinarios, ¿no? En el ámbito de las entidades de intermediación financiera, los recursos ordinarios los representa el proceso de intermediación financiera, ¿verdad? El recibir dinero de los ahorristas. Todos los años van a venir a ahorrar dinero, ¿verdad? No es algo que se dé una sola vez. Entonces, esos son recursos ordinarios porque tienen carácter cíclico. Pero hay otros recursos extraordinarios, como los que provienen de la adjudicación y venta de los bienes que se llevan al remate, ¿no? No todos los bienes se llevan al remate, ¿no? Sino que solamente se llevan al remate algunos bienes, como, a ver, vamos a pensar un ejemplo, y mm, digamos, los motos, las casas, los autos, las maquinarias. Y otros bienes que se adjudica el banco, ¿no? O sea, todo lo que acepta como garantía y todo lo que se puede encontrar y embargar en el proceso judicial, ¿no? Entonces, esos recursos serían extraordinarios, ¿verdad? Porque el banco no se dedica pues a rematar garantías, ¿verdad? El banco se dedica a obtener utilidad del proceso de intermediación financiera, ¿no? Por lo que esa es la fuente de esos recursos ordinarios. Y lo demás es ya, digamos, una consecuencia del incumplimiento del contrato por por parte del sujeto pasivo del, del préstamo, que es la persona que saca la cantidad de dinero. Y que el incumplimiento puede darse por varios factores, ¿verdad? Uno de los factores es la voluntad, o sea, el ánimo de defraudar a la entidad de intermediación financiera, ¿no? Otro puede ser la salud, alguna comisión de algún delito en contra del beneficiario, del sujeto pasivo, ¿no? Puede darse por muchos motivos el incumplimiento, ¿no? No solamente por las ganas de defraudar al banco, ¿no? Pero el resultado es el mismo, porque se rematan las garantías y en definitiva, si es que no alcanzan los recursos obtenidos mediante el proceso judicial para honrar la deuda de manera total con el banco, nos van a mandar a central de riesgos. O sea, 20 años nadie nos va a prestar, ¿verdad? Y vamos a tener la orden de retención judicial. O sea, si abrimos una cuenta y nos depositan ahí, vamos a ver retenido todo el monto y se va, la entidad de intermediación financiera tiene que, donde se le retengan los fondos, tiene que remitir al proceso judicial para que se le pague al acreedor, que en este caso sería otro banco, ¿no ve? Pero la gente sabe, ¿verdad?, que les van a retener, entonces abre cuentas a favor, o maneja hace su manejo o participa del sistema financiero con otros nombres, con palos blancos, ¿verdad? Sus hijos, su esposa, ¿no? Personas que ya pueden abrir una cuenta, pero que no son sujetos de la central de riesgos, porque no han incumplido ningún préstamo, no se les ha hecho proceso. Entonces, para ellos no hay orden de retención. Incluso si tus sueldos del trabajo no te pueden, o sea, si tu cuenta es para sueldos del trabajo, no te pueden retener. Bueno, sí te van a retener, ¿no? De la primera vez, pero vos vas a presentarte al proceso y a decir que esa cuenta es inembargable porque, o los fondos de esa cuenta son inembargables porque provienen de un sueldo, ¿verdad? Porque son de origen laboral y listo, te los van a liberar porque el sueldo es inembargable, ¿verdad?
por mandato de la ley. Así que no puede hacer ilegalidades, pues el banco o la ASFI. Así que te lo van a liberar. Y antes no funcionaba así. Antes de que haya el nuevo código procesal, la ley 439, el, el acreedor, ¿verdad? El juez podía ordenar al, a la fuente laboral del acreedor que se remita al jefe, ¿no? Que se remita el 20% del haber mensual a favor del acreedor en el juzgado. Y el jefe tenía la obligación de retenerle el 20%, ir a depositar al juzgado. Lo que estaba bien, ¿no? Porque si trabajas y puedes pagar, pues paga, ¿no? Pero ahora es totalmente inembargable, así que no se puede. Y bueno, bueno, algunas diferencias planteadas, ¿no? Entre los diferentes tipos de actividad financiera, la que nos importa, la corporativa, o sea, la de los bancos y las diferentes entidades de intermediación financiera, ¿no? Ahora, aquí, como pueden ver al final del tema, eh, aquí está compartido, ¿no? Ya lo tienen en el chat del WhatsApp. Al final del documento de Word tenemos las actividades que corresponden al tema número 2, que sería un cuadro comparativo. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Nuestro cuadro comparativo tiene que tener 3 columnas, una para las finanzas corporativas, otro para las públicas y otro para las privadas, donde se establezcan sus semejanzas y también algunas diferencias de las que ya estábamos hablando aquí en esta, en esta sesión, ¿no? De la clase. Y luego está el cuestionario y todo siempre cuando finalicemos lo comparten por el correo, ¿verdad? O, eh, o también, bueno, sí, lo comparten al correo porque va a ser un mejor registro, ¿verdad? Que tenerlo en físico y tal vez el papelar, ¿no? Lo comparten al correo y desde ahí vamos a calificar para la nota del primer parcial, ¿no? Entonces, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, podemos empezar a revisar el tema y empezar a ver de la actividad. Si les surge alguna pregunta, duda, comentario acerca de lo que se ha avanzado o la tarea, ¿verdad? O las actividades que están acá, entonces les escucho, estoy siempre al pendiente, ¿no? Hasta que se nos corte la reunión o sea la hora de finalizar la clase. Doctor, Sí, sí, dígame. doctor, una consulta respecto a este trabajo. ¿Es hasta la próxima clase o el día de hoy tenemos que Hasta, finalizarlo? sí, buena pregunta. Nuestra próxima clase sería mañana, ¿no? Ay, cierto, sí. Mañana a la misma hora, pero tal vez es muy pronto el plazo para poder cumplirlo mañana, ¿no? Así que, a ver, es jueves, nos daremos hasta el domingo, ¿no? Nos daremos hasta el domingo al mediodía, como la otra vez, para poder realizarlo y acompañarlo al correo, Sí, está bien, doctor. ¿ya? Entonces, Gracias. eso y cualquier duda me avisan y para aclarar aquí. Está bien, doctor. Doctor, buenas noches. Y buenas noches. Una preguntita. Claro. ¿Va a subir el tema a Moodle o lo va a pasar al grupo de WhatsApp como la anterior Está, vez? está en el grupo del WhatsApp, pero si no lo tienes, ahorita lo vuelvo a compartir, así para que todos tengan acceso. Oh, ya. Muchas gracias, doctor. No te preocupes.
Entonces ahí está.
Bueno, ya son las 8 en punto, entonces se nos va a acabar en cualquier minuto también el tiempo de la sesión, así que vamos a quedar ahí. Mañana supongo que de manera presencial no vamos a estar en el curso y vamos a continuar con el avance de las lecciones, ¿no? Con el tema número 3. Entonces nos vemos mañana en el curso, nomás en el aula designada. Y si tienen alguna duda con la tarea y todo, me la hacen saber también ahí. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.